Buenos días a todos, a todas, ¿cómo estáis? Hoy nos acompaña Bego Ruiz, encantada de estar contigo, bienvenida Bego. Pues lo mismo, encantada de estar contigo y con la gente que esté por ahí ahora. Totalmente. Vamos a hablar hoy con Bego Ruiz de la importancia de los vínculos tempranos para generar entornos seguros ya desde la primera infancia, un tema que creo que es de interés de muchas personas y que muchas veces precisamente por su desconocimiento no somos capaces, ¿no? Como adultos de hacerlo bien. Entonces os voy a presentar primero a Bego y vamos a ir, pues como siempre, ¿no? Hablando, dialogando sobre ello. Bego es licenciada en psicología con habilitación en educación social especializada en entornos seguros. Ella es educadora dentro del programa Tratuón para la sensibilización, formación y asesoramiento en protección a la infancia y la adolescencia. Es profesora también del posgrado de protección y buen trato a la infancia en la Universidad del País Vasco y tiene más de 20 años de experiencia en programas de sensibilización, prevención e intervención socioeducativa con menores de edad, familias, agentes de diferentes ámbitos y la comunidad. Con lo cual, bueno, pues contar contigo, Bego, es una maravilla para, desde luego, avanzar, ¿no? Conocer más este campo y que nos des esos tips que seguro que a todos como adultos nos van a ayudar. Entonces, decíamos que queríamos abordar este tema. Claro, tú nos hablas de primera infancia. Lo primero, si quieres, ¿no? Cuando hablamos de primera infancia, ¿cuál es la etapa, ¿no? Que comprende la primera infancia? Bueno, pues según un poquito diferentes autores, pero en general, pues desde ya la vida ¿no? intrauterina, muchas Sí. veces, en lo que nos refiere a los vínculos tempranos, también tenemos en cuenta esa parte del desarrollo. Bueno, pues hasta los 5, 6 años, o a veces Okay. la podemos hablar hasta la adolescencia, ¿no? Pero bueno, sobre todo esos primeros 3 años siempre aparecen como un poco significativos cuando hablamos de vínculos tempranos o de acompañamiento temprano. Ok, y vínculos tempranos, entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Qué significa? Mm. Así, desde tus palabras, como experta. Bueno, serían un poco pues esos lazos afectivos que se van creando pues, entre el bebé, la bebé, niño, niña, sobre todo con las personas que hacen sus cuidados, ¿no? Hacen la función de padre, madre dentro de la crianza y que son vínculos muy intensos y que son muy necesarios precisamente para generar una base de seguridad a partir de la cual bueno, pues los niños y niñas puedan ir creciendo en diferentes aspectos, ¿no? Esta parte de vínculo como algo intenso, que tiene su tiempo, tiene su continuidad, tiene su transformación mutua. Y en el caso de los niños y niñas, que viene dado por la necesidad de supervivencia y de seguridad, bueno, pues sería un poquito lo que enmarcaría, ¿no? Este concepto de vínculos tempranos eh, relacionado con el apego, sin duda, ¿no? Que hablamos de vínculo, de apego. Totalmente, porque a mí siempre cuando haces las terapias, ¿no? Es como papá, mamá, es todo, en todo, ¿no? Está presente absolutamente en todo. Pero claro, también en las terapias de grupo aparecían personas con las que ese vínculo temprano no fue con el padre ni con la madre, porque en algunos casos el niño se crió fundamentalmente, o la niña, con los abuelos, con la abuela, incluso con alguien que no era ni siquiera del ámbito familiar. Entonces, ese papel, ¿no? O ese vínculo temprano se acaba generando con ese adulto, ¿no? Digamos, o esa persona que actúa un poco como referente para el niño, ¿no? Para la niña en esos momentos de vida, ¿no? O sea, que no tiene por qué ser necesariamente lo que entendemos, ¿no? Como papá o mamá, ¿no? Sí, suele ser más frecuente. No quiere decir que tenga que ser el padre, la madre o el padre biológico o la madre biológica, sino que puede haber otras personas de la familia, digamos, natural o que estén haciendo otra función también ahí, con las que los niños y las niñas se puedan vincular tempranamente, buscando un poco esa disponibilidad y ese sostén, ¿no? que necesitan para poder sobrevivir. O sea, que el vínculo temprano está directamente relacionado con la necesidad de seguridad que tienen los bebés cuando nacen, ¿no? Mm.
Sí, las bebés cuando nacen tienen pues muchas necesidades, diferentes necesidades, pero todas ellas están interrelacionadas con que, bueno, a mí se me resuelva el que yo me sienta seguro o segura y me voy a agarrar a aquellas personas, a aquellas figuras que me den seguridad y voy a hacer todo lo posible para invitarlas, para provocarlas, para pedir que me den esa seguridad. Y ahí entra, ¿no? Que consideramos un poco que es seguridad o con qué puede estar relacionada, ¿no? Que es una necesidad humana de todos y todas que nos va persiguiendo durante toda la vida, por decirlo de alguna manera. Y está un poco relacionada, sobre todo en estos primeros meses, años, bueno, pues con sentirme que aquí donde estoy, con quien estoy, bueno, pues me va a proteger, no me va a pasar nada malo, aunque la conciencia, ¿no?, que pueden tener los bebés es más corporal incluso, o que van viendo cómo van desarrollándose las cosas. Pero bueno, me siento cuidado físicamente, me siento cuidada emocionalmente, aceptada, respetada, pues incluida, con alguien que me apoya, que me va invitando a tener retos de autonomía, que me acepta, que me mira bien, que me mira bien incluso cuando cometo, ¿no?, algunos errores. Esas son un poco las dimensiones que puede tener la necesidad de seguridad asociadas y que ya desde que son pequeños, pequeñas, bueno, pues podemos ir trabajando de manera que luego cuando vamos creciendo, pues asociemos esa seguridad también a esos elementos y no a otros, como pues eso, pues me siento seguro cuando ejerzo poder hacia otros o hacia otros, o cuando necesito controlar todo para sentirme aceptada y ser perfecta, o, o tengo relaciones muy de hiperdependencia, ¿no?, para sentirme segura, porque yo sola no creo que no soy capaz. Entonces, todo eso sí queremos que aparezca, ¿no?, en las personas ya, y no lo otro, se trabaja ya pues desde los primeros meses y primeros años de la vida. Jo, es que has puesto esto que acabas de decir y que lo has puesto en un post en LinkedIn, que desde ya os digo que sigáis a Bego en LinkedIn porque hace publicaciones súper interesantes, luego lo pondré también en la descripción. Eh, si tú no recibes esa seguridad que necesitas, ¿no?, y que buscas tanto cuando eres pequeño, cuando eres pequeña, es como inevitable acabar generando estas conductas que tú acabas de decir y que describías también en el LinkedIn, que yo las iba leyendo y iba diciendo, es que no me he quedado sin ninguna. O sea, he ido siendo consciente a medida que, pues no sé si según me he ido haciendo adulta o gracias a las terapias o ambas cosas, ¿vale? Pero claro, es que es tan fácil el hacer todo eso que tú ponías ahí, ¿no? O sea, que en un momento dado de mi vida alguien ha ejercido control, o sea, poder sobre mí, pero yo también he abusado de mi poder sobre otro, porque yo me paro a pensar muchas veces, ¿no? O sea, esas cosas que no resuelves, en cuanto que hay alguien que tu parte, digamos, más inconsciente detecta que puedes sobre él o sobre ella, ¿no?, inevitablemente hay ciertas conductas que te salen como avasalladoras. O sea, yo lo he notado en mí, ¿no? O lo que tú decías bueno, por supuesto, tener que triunfar o tener que hacerlo bien para tener el ok de otros, ¿no? O sentir esa dependencia absolutamente enfermiza de determinadas personas en X situaciones. Entonces, claro, esto tiene que ver, me imagino, con que no has desarrollado o no has sentido la seguridad que necesitabas y has desarrollado, que hablabas antes de la palabra apego, que yo sé que hay diferentes tipos de apego, no me lo sé, por supuesto, pero sé que ese apego con el que tú te has criado no ha sido el más sano, ¿no? O sea... Sí, a veces, en función un poco de los tipos de relaciones que tenemos, bueno, pues vamos desarrollando como luego diferentes fórmulas de encontrar la Exacto. seguridad. A veces, pues la forma un poco en que nos han acompañado, pues ha sido más ansiógena o de ver que, ¿no?, o de transmitirnos que hay peligros por todos lados o que tenemos que cumplir mucho las expectativas. Otras veces nos han acompañado desde decir, bueno, pues yo te acompaño en necesidades, pero en lo emocional, en la regulación emocional, no siento que tengo que hacer mucha cosa o no sé muy bien cómo Sí. hacerla o no estoy o hago un poco una mezcla de todas, o hay algún acontecimiento o alguna experiencia que he vivido traumática y bueno, pues un poco no se ha podido gestionar o no me han podido ayudar a gestionar y entonces, bueno, pues
establezco como unas estrategias, como unos mecanismos que en su momento pues nos parecen como pues los únicos que vemos, porque a veces también imitamos, o a veces son los que encontramos, ¿no? De disociarnos de emociones o de ir ahí de manera obsesiva a cosas y que tienen que ver un poco con eso. En su momento fueron las soluciones que encontramos y hasta un cierto punto incluso a veces nos sirvieron para seguir adelante, ¿no? Pero llega un momento en que, bueno, pues tomas conciencia y pues esto, ¿no? De qué manera me está ayudando, no me está ayudando, oye, y que tendrá que ver con algo, ¿no? De mi historia, que bueno, puedo mirar un poco y me pueden ayudar a mirarla, porque mirar la historia es, bueno, requiere ahí un trabajo que a veces, no muchas decimos, a veces no estamos en el momento de mirar nuestra historia, cuando estemos y encontremos y nos ayuden, pues ahí. Y a veces también a mí me ha llamado mucho la atención que veías un padre, una madre y varios hijos, ¿no? Como es el caso de mi familia, y te crees, ¿no? Que lo que cada uno sufre, de acuerdo a que son los mismos padres, pues va a ser muy parecido, ¿no? Y yo, pensando en mi familia, digo, si es que cada uno de nosotros vivió un tipo de maltrato diferente, un tipo de buen trato diferente también, porque hubo maltrato y hubo buen trato también, hubo abuso para unos, otros no. Entonces, dentro de una misma familia es muchas veces también realmente complejo el entender, ¿no? Como sistema familiar, cómo se relacionan esos lazos y qué tipo de seguridad también a lo mejor necesita cada niño, cada niña, ¿no? Entonces, lo que tú decías, si yo no tengo como padre-madre pues la formación, a lo mejor en inteligencia emocional que necesitaríamos, muchas veces es que directamente, es que no soy capaz a lo mejor de darle al niño o a la niña lo que en ese momento me está requiriendo, ¿no? No, porque hacemos lo que podemos Exacto. también y muchas veces venimos de nuestras propias historias, ¿no? Sí. Previas familiares o nuestras propias vivencias o la cultura un poco que impera o creencias, eh, bueno, pues que tenemos en nuestro contexto o en la época que nos ha tocado. Y a veces, bueno, pues hay dimensiones, como por ejemplo todo el tema de la inteligencia emocional o de la importancia, ¿no? Que tiene la regulación emocional a los niños y niñas, bueno, pues que igual, claro, padres y madres necesitamos también un poco, y esa es una de las ideas que nosotros también venimos un poco tratando de fortalecer, es que necesitamos apoyo, ¿no? Los padres y las madres, y vamos a ver cómo también podemos facilitar herramientas, recursos, para que no nos sintamos solos o solas, o que a veces de una manera inconsciente, o de una manera sin tener muchos recursos nos vayamos un poco al mal querer, pensando que estamos queriendo y que estamos buscando lo mejor para nuestros hijos e hijas, pero son relaciones de mal querer, ¿no? Entonces, ¿cómo irnos al, entre comillas, bien querer? Bueno, pues viendo un poquito, ¿no? Siempre pues viendo un poco cuáles son los límites, ¿no? En los que podemos apoyar a padres y madres, o bueno, pues podemos un poco en un momento dado decir, bueno, pues igual hay que hacer un poquito una distanciación porque al niño, a la niña el grado de malestar, ¿no? Que están viviendo necesita una separación y un trabajo, lo que sea. Entonces, bueno. ¿Y cómo hacemos luego cuáles son esos elementos para regular precisamente la seguridad, ¿no? La necesidad que tenemos, ¿no? Como bebés o que tienen los bebés, ¿no? De seguridad. Sí, a ver, desde los primeros meses ya un poco la idea es, hay como les llamamos, o en algunos modelos les llamamos como organizadores del desarrollo, ¿vale? Que es como, bueno, cómo vamos a organizar un poquito la crianza, o incluso el abordaje también educativo, porque ahora los niños y niñas están en la escuela y están en otros contextos desde edades muy tempranas también. Entonces, bueno, aunque quizás no vamos a generar unos vínculos tempranos en la escuela, sí que el profesor o la profesora o otras personas cuidadoras, bueno, van a tener, ¿no? Que tener en cuenta algunas cuestiones de las que vamos a hablar. Eh, por ejemplo, un poco el estar disponibles, ¿no? O el ver cómo estar disponibles emocionalmente para sintonizar con las necesidades que los bebés o las bebés, los niños luego más mayores, pueden tener. Y a veces lo que nos cuesta un poco es sintonizar precisamente pues, con sus necesidades de emociones, ¿no? De regulación emocional. Y luego la idea es, bueno, sintonizar con sus necesidades o con un momento de displacer que tienen, o con un momento de deseo, de placer, ¿no? Porque las señales pueden ser, cuando son más bebés, pues pueden ser el llanto, puede ser la risa, puede ser un movimiento, puede ser un... Bueno, depende.
Entonces, sintonizar un poco y tratar de responderles. Aquí es donde, bueno, pues vamos tratando de hacer lo que podemos, porque a veces no es tan fácil acertar con qué le pasará, tiene hambre, tiene sueño, necesita simplemente, bueno, simplemente y grandemente el contacto físico, el sentirse, ¿no? Aquí cerquita. Entonces, bueno, la idea es, bueno, pues ir tratando de hacerlo lo suficientemente bien para que el niño o la niña se sienta en bienestar, y algo de lo que hablamos a veces, que sería un poco como el proceso a veces se habla de mentalización, y nosotros, por ejemplo, yo que soy psicomotricista, pues hablamos de la transformación mutua, la transformación recíproca, el ajuste tónico, emocional, que tiene que ver con, bueno, cómo vamos a ir haciendo ese vínculo y bailando para que yo, persona que ejerzo la crianza o que cuido en un momento dado a un niño o a una niña, vaya viendo, ¿no? O vaya poniendo en mi cabeza qué le estará pasando a este niño, qué necesita y qué puedo hacer yo. Es decir, qué emoción está sintiendo ahora, qué necesidad tiene y qué estrategia puedo poner yo en marcha para, bueno, pues responder a esa necesidad. Y esto va a ayudar, poniendo palabras, poniendo miradas, poniendo acciones, a que en el niño y la niña también vaya produciéndose un proceso de mentalización o de interpretación o de deseo de transformación recíproca. Es decir, mi madre qué estará, qué está haciendo, que ahora hace algo, pues me dice que igual tengo hambre. Esto, claro, los primeros meses es todo un proceso más inconsciente, más corporal. Pero bueno, la idea es que los niños y niñas, si ven, ¿no? Ese deseo de ajuste, se van a producir también una serie de procesos a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel físico, que le van a ayudar en el desarrollo. Eh, y bueno, luego hablamos de algunos elementos que nos pueden ayudar ahí o que podemos tener en cuenta, que a mí me gusta un poco pues mencionarlos, cómo es la importancia de poner voz, ¿no? De hablar ya desde que están en el útero, desde que nacen, ¿no? Hablar, poner palabras, bueno, decir, ay, yo creo que tienes hambre. ¿Será que tienes hambre y por eso estás así enfadado? Ah, pues vamos a probar si tienes hambre, ¿no? Poner esa voz que, además de calmar en un momento dado, decir aquí estoy, o ya sé que tienes hambre, espera, vamos, estoy preparando el biberón, que dices, pues el niño no se entera, lo que quiere es comer, pero escuchar esa voz, y luego cuando ya va siendo más consciente de la interpretación del lenguaje, le ayuda. A decir, la voz calma, la voz es un mediador, ¿no? Muchas veces de la espera. La mirada, una mirada pues de amor, de cariño, el sostén corporal, el poder coger al niño o la niña, bueno, pues con cierta distensión corporal nuestra, ¿no? Si les cogemos muy tensos, muchas veces ocurre, llora Sí. el bebé, lo coge la abuela y se calma. Pues ¿qué ha hecho la abuela? Pues entre otras cosas igual, pues no estar tan agobiada y, bueno, pues relativizar, y entonces eso se nota en el tono corporal, entonces es un tono corporal igual más relajado y el niño nota, ¿no? O coger al bebé por la espalda, porque la parte de la espalda del cuello está como más laxa, mientras que las extremidades están más, ¿no? Cuando nacen, entonces necesitan ese sostén por la espalda hasta que se vaya desarrollando más todo el sistema de espalda, cuello y demás. En un momento dado, pues atender el llanto, posibilitarles luego también el movimiento, el juego, jugar. En los primeros meses pues es de una manera, y luego cuando van creciendo es de otra, pero el juego nosotros hablamos que es la principal actividad reaseguradora para los niños y niñas. Entonces, si algo queremos en un momento potenciar de seguridad, el juego va a ser una gran estrategia. Jugar con ellos y con ellas, y nosotros sí que hablamos de algunos juegos que son como especialmente reaseguradores y que no tienen que ver con pantallas, tecnología o juguetes súper psicodélicos con 1000 botones y que hacen 1000 cosas, ¿no?
sino que tienen que ver con juegos de jugar al cucú, de esconder cosas, de meter y llenar unas cosas en un balde y sacar en otras, jugar a, bueno, pues a balancearse, a bailar incluso cuando ya son un poquito más mayores, que tengan la posibilidad de moverse según la edad, claro, y en un contexto seguro, eh, pero que tengan la posibilidad de moverse es también un gran organizador del desarrollo, que puedan explorar. Bueno, esas serían algunas cositas que podríamos tener en cuenta. Interesante, por favor. Además que me has traído a la memoria tantas cosas de cuando mi hijo era un bebé que no te imaginas, porque yo era muy pesada hablándole. Yo es que no había nacido lo que tú dices y yo ya estaba contándole. Entonces, lo hacía, o sea, no, lo hacía por instinto, no lo hacía con ninguna estrategia, ¿sabes? Pero luego cuando he sido más grande me he dado cuenta de que transmites tanto de ti cuando hablas, ¿no? De lo que tú decías, si lo acompañas además con la mirada, con la manera en que le coges, que todo eso es una información que yo creo que el bebé está recogiendo, ¿no? Y que inevitablemente de alguna manera pues le estás transmitiendo eso es lo que tú decías, no estoy aquí, ¿no? Y te estoy cuidando. Entonces yo le hablaba, o sea, pero siempre le hablo con cariño, pero siempre le he hablado así, o sea, con estas palabras y con este tono. Y mucha gente, pero muchísima gente me decía, pero si es que no te entiendo. Y yo decía, yo creo que sí. Yo decía, algo le llega. Yo, es que además es mi manera, o sea, no lo puedo evitar. Entonces me ha recordado mucho cuando lo que hablabas de la voz, ¿no? Porque es que Sí. en mi caso fue clarísimo. Y luego el tema de los juegos, fíjate que yo me acuerdo que él tenía como, a ver, pues si no recuerdo mal, unos 15 meses o así. Entonces había ido ya a una guardería, pero tuvo que ir a otra. Y de repente, como a los 3 meses de ir a esa guardería, empezó a llorar, pero desconsoladamente cuando lo dejaba en la puerta. Entonces yo, pues ahí en la puerta estaba con él hasta que se tranquilizaba ya y entraba, ¿no? Y luego cogimos un juego. Bueno, es que luego descubrí que había una de las cuidadoras con las que se quedaba desde las 7:30, 8 menos cuarto de la mañana, que los maltrataba, por eso él se quedaba llorando. Mm, Pero jugaba con él a un juego que lo que tú dices era lo más sencillo del mundo, que era la típica alfombra de esta que tiene dibujada las calles y los edificios y tal. mm, Íbamos con el coche y entonces, claro, íbamos llegando a la escuela y entonces llegábamos a la escuela como contentos y jugábamos en el juego que él se quedaba contento y al final mm, era como una manera que él fue gestionando él solo porque yo no hice más que eso y lo que tú dices fue gracias al juego, más que mm, lo que yo le podía decir cuando estaba en la puerta de la guardería, ¿no? Entonces, a veces, mm, a través a mí me pasa mucho eso también de adulta, ¿no? Cuando no le dices directamente a ti, sino a través de un tercero, ¿no? A través de un tercer elemento que metes, ¿no? Como mm, indirectamente, de repente cogen y hacen suya la información y me mm. parece maravilloso el juego para eso, ¿no? Sí, porque es verdad que cuando son más mayores, adolescentes o incluso ya jóvenes, o nosotras también como personas adultas, jugamos mucho más de lo que pensamos. Lo que pasa que derivamos el juego de los niños y niñas en otras actividades, en actividades de, pues, de conversaciones, de dejar el papel de manera secundaria, jugamos haciendo deporte, Sí. jugamos bailando, jugamos intelectualmente buscando retos y ver cómo armar esto, cómo armar lo otro a través del lenguaje, pero seguimos jugando en el sentido de que de alguna manera a través de esas actividades buscamos una seguridad. ¿Vale? Y muchas veces es una seguridad porque nos recuerda momentos que hemos placenteros que hemos podido vivir en las primeras interacciones o si no los hemos vivido, como que buscamos compensarlos o hacer algo que nos lleve, ¿no? a pensar en momentos de placer, de momentos de disfrute. Incluso ¿no? Nosotros muchas veces cuando acompañamos a niños y niñas un poco en ayuda o en terapia, muchas veces es a través del juego, ¿no? En la sala de psicomotricidad o en otros contextos de juego también, es a través del juego donde, claro, los niños no pueden expresar, pues yo me siento mal porque siento que mi madre o porque siento que ha habido alguien que me ha hecho daño o porque siento que no se me regulan las emociones, esto no les sale decirlo, ¿no? Pero a través del juego es como ellos van pudiendo poner un poquito su historia ahí y van pudiendo expresarlo y a la vez encontrar algunas figuras que les pueden ayudar, bueno, a vivir eso, aunque sea a través del juego, pero de una manera diferente. La relación vincular,
que a veces, ¿no? Que, bueno, que a veces que se produce un poco entre terapeuta, niños y niñas, bueno, pues a través de esa relación vincular también pueden vivir de otra manera la seguridad, ¿no? Y dentro de un contexto de juego. Así que, bueno, yo soy una gran defensora del juego y del juego también en el mundo adulto, que a veces se nos va y, y ya nos olvidamos de algunas cuestiones o nos rigidificamos. Y entonces, bueno, pues démosle al juego también, entendiendo que, pues eso, algo de deporte o de ir a la naturaleza es una forma de jugar también en algún momento, ¿no? Y bueno, el juego, yo siempre digo, el juego que no sea tampoco, pues eso, que, ¿no? Con lo que hablábamos, no tienen que ser juegos que estimulen o que haya, ¿no? Porque otra de las cosas que también los niños y niñas, bebés y bebés necesitan es que los estímulos no sean una avalancha, Sí. ¿vale? Sino que, bueno, amortiguar un poco los estímulos. Y hay algunos niños y niñas que por su temperamento y su sensibilidad aún, bueno, se sienten más inseguros si de repente hacemos un montón de estímulos. Dice, pero si le estoy estimulando para que aprenda, para que... Ya, pero necesita de otra manera los estímulos, ¿no? De una manera un poquito más amortiguada o poco a poco. A veces también tenemos, nosotros nos pasa, por ejemplo, en la sala de psicomotricidad, que a veces hay tantos estímulos que está muy bien, pero a veces decimos vamos a quitar cosas o vamos porque para algunos niños y niñas que tienen una alta sensibilidad o que tienen algún perfil determinado, eso les agobia, ¿no? O incluso, bueno, pues les puede un poco poner en más alteración o en más estrés. Me encanta. Y Me gusta muchísimo lo que has dicho, que de adultos seguimos jugando, lo que pasa que muchas veces es que ni nos enteramos. O sea, yo, fíjate que me encanta hacer el tonto, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Que ni comer con la boca abierta, ni hacer ruido comiendo, ni siquiera reírte fuerte porque llamas la atención, porque qué van a decir, porque te van a mirar, ¿no? Entonces, me encanta jugar conmigo misma, es verdad que lo hago con mi hijo o cuando estoy sola en casa, ¿no? Pero me encanta jugar a eso precisamente, ¿no? O sea, estoy comiendo y cuando me da la realísima gana, empiezo a comer con la boca abierta haciendo ruido y me divierte, me divierte escucharme y me río yo sola de verme, de darme permiso haciendo eso, ¿no? O reírme, eso, pues como me río ahora naturalmente, ¿no? Que se me sale una carcajada más fuerte, me sale, ¿no? Entonces es como, de algún modo es como que yo lo siento como si estuviera jugando conmigo, pero en el fondo lo que tú dices, estoy de alguna manera compensando y dándome permisos, ¿no? Para ser como soy y relajarme, ¿no? Con el tema de las normas y con el tema del tener que, sí, ¿no? Entonces me parece tan interesante, tan chulo esto que dices. sí, porque además en la vida un poco ajetreada y de estrés que vivimos y que el cortisol se nos pone un poco a tope, bueno, pues esos momentos de encontrar antiestresores, ¿no? Pues naturales, pues la naturaleza, el deporte, el hablar con Sí. gente, y también otros que son particulares, que mira, pues yo me divierto así, me desestreso un poco o expreso cosas y este es mío, ¿vale? Y es como, por favor, me lo voy a permitir Sí, y me lo vais a permitir, sí, 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 sí. porque es mi manera de, ¿no? Yo también, yo suelo decir, o sea, momento café, ¿no? A media mañana, o sea, esto es sagrado, es blindado y además lo necesito muchas veces hacer sola, otras veces sí, pues voy con compañeras o con quien esté, pero es como, este es mi momento de antiestrés. No, pero es que justo ponemos la reunión. Digo, no, Totalmente. lo siento mucho. Entonces, bueno, cada uno va encontrando cada una sus formas de jugar, ¿no? Y de, bueno, de dejar un poco el estrés. Y eso es muy importante también pensando en la crianza, ¿eh? De los niños, de las niñas, o de acompañarles en un colegio o en deporte o en tiempo libre. En la medida en que nosotras estemos estresadas, pues vamos a caer, ¿no? En algunos comportamientos o vamos a vivirnos con cierto malestar que va a hacer que aunque intentemos no caer en ello, les vamos a transmitir inseguridad o no vamos a estar tan disponibles ya a nivel de hormonas, por ejemplo, a nivel de oxitocina, ¿vale? Con el estrés, la oxitocina hace... Y las personas que acompañamos a niños y niñas, ya sea en casa o ya sea profesionalmente, necesitamos la oxitocina porque es la hormona de la empatía. Entonces, no podemos trabajar con niños y niñas
Si el cortisol está ahí, la oxitocina y otras hormonas de bienestar que necesitamos para acompañarles están ahí escondidas, ¿no? Además, bueno, que tenemos muchos cambios de humor, nos da más por el enfado, nos da más porque se nos bloquea, ¿no? La parte también que necesitamos de planificación, de gestión. Entonces yo siempre digo que tanto padres y madres como personas que les acompañamos en otros lugares, si queremos crear entornos seguros, la parte del autocuidado y cuidado mutuo es otra de las estrategias, otra de las habilidades que necesitamos. Y muchas veces por eso, tanto a agentes como a padres y madres, eh, les ofrecemos un poco, o estaría muy bien que les ofrezcamos en las organizaciones y en general en la comunidad y las administraciones, con programas y con cosas, acompañamientos, porque realmente es muy estresante también la crianza o el acompañamiento a niños y niñas, según, bueno, pues un poco cómo estamos organizados y demás, ¿vale? Entonces, bueno. Y conseguir incluir, ¿no?, esa crianza dentro de lo que es nuestro día a día, ¿no? Que muchas veces es que quieres, pero lo que tú dices, te exiges tanto en tantos aspectos de tu vida que al final, con ese estrés, es imposible que les estés dando al final la calidad de crianza que necesitan, ¿no? Entonces, y hablabas también, me decías, Bego, que hay dos direcciones que sí o sí se tienen que cubrir, ¿no?, en la crianza de los niños. ¿A qué te refieres con eso? Cuéntanos. Bueno, eso es algo que hablamos de ello cuando hablamos del círculo de seguridad y que, bueno, solemos plantear también a los padres, madres o agentes también cuando hacemos talleres, y que tiene que ver un poco con la idea de que todo acompañamiento a niños y niñas tiene que promover, por una parte, la dirección de que puedan apegarse desde el cerca, desde, pues yo te cuido desde cerca, te doy mimos, te doy afecto, te consuelo si te pasa algo, estoy pendiente de ti, te protejo más desde el cerca. Y la otra dirección es, y también te invito a explorar, ¿vale? Por una parte, el apego desde cerca y la exploración de, y te invito a explorar, a que te sientas capaz. Te invito a tener ciertos retos, a que puedas ir explorando. Al principio exploran su cuerpo, se meten las manos en la boca, los dedos de los pies, luego van explorando la cuna, luego van explorando cosas que les damos para jugar, la casa, luego en el parque, luego en el colegio, luego en otros lugares, ¿no? Cuando se van haciendo más mayores. Y una de las cosas que a veces ocurre es que generalmente pues, nos podemos mover. Hay momentos de apego desde cerca y hay momentos en que te invito a explorar, siempre en entornos de seguridad, ¿no? Es decir, no le voy a poner a explorar o quiero que se tire de tal altura cuando todavía no puede, ¿no? Pero a veces lo que nos ocurre es que por experiencia, por miedos, por creencias, por lo que sea, le damos más a un lado que al otro. Y entonces descompensamos alguna cosa que los niños y niñas necesitan para poder crecer. Igual nos da mucho miedo que exploren porque se van a hacer daño, porque es que también hay una parte de estar muy apegado a tu hijo que te cubre una necesidad tuya, ¿vale? Entonces, muchas veces es nuestra necesidad de qué bien que tengo aquí un ser que me quiere incondicionalmente y que me necesita, y cómo me voy a separar para que explore. Y entonces eso hace pues que los niños, bueno, pues luego tengan igual más, no sé, más reticencia también a explorar, o que tengan menos autonomía, o que se sientan más cohibidas, ¿no?, para hacerlo. Luego está el temperamento, que también influye. Y otras veces lo que hacemos es, bueno, mira, tú ya tienes que crecer, tú ya eres grande, venga, y les lanzamos a explorar, o les pasa algo mientras exploran, llegan un poco a buscar ese apego, de ese consuelo más desde cerca, y decimos, venga, no seas un milindris. Ya está, que no hay que llorar, que no hace falta quejarse, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es preguntarnos si pecamos de un lado o de otro y cómo, bueno, podemos ir combinándolo, ¿no? Porque esta parte de apego a veces se entiende como la parte más de, oye, tenían una envoltura protectora estupenda en el útero, salen de ella, las cosas cambian, ya no son constantes, hay que pedir comida, hay que respirar por los pulmones, hay más estímulos, y entonces vamos a crear otra envoltura que les proteja. Pero ojo con quedarnos con una envoltura todo el rato aquí. Los primeros meses, evidentemente, va a ser mucho aquí y tiene que ser mucho aquí. Pero luego es como diciendo, bueno,
puedo seguir haciéndoles una envoltura protectora, pero también que puedan ir explorando. Claro, a medida que van haciéndose más mayores y ajustados a la edad y al perfil y al temperamento de cada uno, porque pues los niños que son más hacia la introversión, pues igual les cuesta un poquito más explorar. Los niños que son más hacia la extroversión, pues igual van un poco más hacia la exploración y a veces sin ver tanto, ¿no?, los peligros. Bueno, ajustarse en ese baile que decíamos antes de, bueno, de ir ajustándonos. Qué buenas y qué claras esas dos direcciones. Y esto que me decías, claro, siempre intentas, no como madre, hacerlo lo mejor posible, pero muchas veces no te das cuenta de que es que tú eres una persona con tu carácter y con tus maneras. Y él es un ser totalmente, o ella es un ser totalmente diferente a ti. Y yo, mira, me acuerdo que íbamos a los columpios. A mí no hay cosa que más me haya encantado toda la vida que los columpios. Y yo era una cabra loca que me tiraba de todos lados. O sea, me subía a todos lados, me tiraba a todos lados. Entonces yo, para mí lo natural era, o sea, que mi hijo venga al tobogán, venga a la bola. Entonces yo me acuerdo subirme con el tobogán y decirle, venga Alejandro, yo toda contenta, y mirarme y decirme él, no mamá, no, es que no quiero, es que me da miedo. Que yo le miraba como diciendo, me cuesta tanto entender que no tenga la emoción de me voy a tirar y que tenga miedo, que era, le bajaba y decía, no pasa nada, o sea, si quieres yo me tiro contigo desde otro tobogán más grande, o sea, más, en el que yo quepa también contigo, y si no ya lo dejamos más para más adelante, pero me costaba entender eso, que es que a él no le nace lo mismo que a ti, ¿no? Entonces lo que tú crees, lo que tú dices que es venga, anímate, en él era todo un mundo. Y al revés, luego cuando ya era más grande, 12, 13 años, empezó a ir solo al instituto que estaba aquí arriba, yo le decía, te acompaño, y me decía, no mamá, si yo voy solo y me siento, vamos, pero ¿por qué vas a venir? Me decía, pero ¿por qué vas a venir? Y yo le miraba y nos habíamos cambiado los papeles, ¿no? Era como, que sí, vale, pues fenomenal, ¿sabes? Entonces muchas veces lo que tú crees que está bien para él en términos de como tú dices, venga, lanzarle a explorar, en él, por su manera de ser, o en ella, es que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Entonces también es un poco ese tira y afloja, ¿no? Y esa conversación de venga, que está bien para ti, que no está bien para ti, porque es que no nos damos cuenta, pero es que somos personas absolutamente diferentes y únicas desde que nacemos, ¿no? Entonces... Sí, incluso lo que tú decías también, ¿eh? O sea, unos mismos padres con diferentes hijos y las vivencias de los hijos o los temperamentos con los que Totalmente. se parten o a dónde se enganchan a una necesidad o a una forma de hacer, son diferentes, ¿no? Y por eso la parte esta de mucha escucha, de mucho ajuste y de decir, vale, pues es que esto no es A, B y C a veces, Totalmente. ¿no? Sino que es, a mí también me pasaba, o sea, yo siempre he sido de temperamento más inhibido. Y entonces yo decía, mi hijo tiene que ser extrovertido porque, ¿vale? Porque no puede ser como yo. Yo hacía, ¿no?, el ejercicio consciente de decir, no, no, no. Bueno, yo creo que salió con temperamento extrovertido, pero había momentos en que yo todo el rato era como, parque, no, no, vamos al parque, no, no, que te relaciones, no, 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 que te atrevas a esto, que... Y el niño tenía ese temperamento y le iba bien, pero había momentos que decía, o sea, me miraba o luego ya cuando ha sido más mayor como diciendo, oye, ya va, vale, que estoy suficientemente nutrido de Sí, relaciones y de explorar. O sea, sí. y ahí había una necesidad mía, ¿no?, que está todo el rato en la cabeza de, no, no, que salga, que se relacione, que se atreva a hacer estas cosas, que porque es mi historia y mi temperamento y mis traumas también los que están funcionando ahí, ¿no? Entonces, bueno, Qué bueno. es interesante siempre, ¿no? Este ejercicio que Súper. tú decías de, oye, esto, ¿no?, que me pertenece a mí, que quiero, que... Y él cómo es y qué necesita o qué ritmo quiere llevar en algunas cosas. Súper, que bien lo cuentas, el mirarnos, ¿no?, a nosotros mismos. Lo que pasa que es muy difícil en muchas ocasiones ser capaz de identificar en nosotros estas cosas, ¿no? Es que muchas veces hay una inercia de comportamiento con ellos y a lo mejor o viene alguien desde fuera y te dice, pero mujer, déjale, o que sabes que... y encima te lo tomas a mal porque es una crítica de tal. Pero es que deberíamos estar un poco más abiertos a... Bueno, primero deberíamos hacer esas críticas de manera constructiva, ¿no? Pero también estar Mm, abiertos a eso, a entender que es que muchas veces hay una inercia en nosotros que no nos damos cuenta y desde fuera sí que están percibiendo X cosas mm, que, oye, pues igual te puedes parar un poco a repensar o a cuestionarte, ¿no? O sea, hasta qué punto esto pues puede estar un poco regular, mm, ¿no? Y puedo hacerlo de otra manera, ¿no? mm. Son tantísimos, ¿verdad? Tantísimas cosas y tantísimos detalles, ¿no?, en la crianza, que a veces es muy Bueno, complicado. a veces también porque si quieres estar, o sea, como haciéndolo todo el rato bien y pendiente de todas las cosas y ver que esto es mío, esto es suyo, esto, bueno, suficientemente buenas las madres y los padres y las Sí. personas
¿no? Que cuidan. A veces también lo que tú decías, oye, que nos podamos juntar con otros padres, otras madres, o que haya otras personas a las que podamos escuchar o que en un momento nos puedan hacer un espejo de manera constructiva y bien, es muy interesante, Sí. porque a veces estamos, ¿no? Como metidas ahí y a no ser que suceda algo un poco más llamativo o estés haciendo un proceso más personal, no es tan fácil darse cuenta, ¿no? Yo me acuerdo que pues mi pareja me decía, porque yo le di el pecho hasta muy tarde, pero no fue por una decisión consciente de que yo quería hacer una lactancia, fue porque era una necesidad mía de apego y yo estaba gestionando alguna cosa ahí, ¿vale? Y entonces yo creo que mi pareja no me decía, pero me miraba como diciendo, pues igual ya, ¿no? Es el momento. Fue después, ¿no? Al de un tiempo ya cuando ya era mamá, que yo dije, jo, esto fue una necesidad mía, ¿no? Quizás me hubiese ayudado que de alguna manera que alguien me hubiese ayudado a tomar conciencia, pues igual sí, pero bueno, ahora que puedo tomar conciencia también de algunas cosas, eso me ayuda a decir, bueno, a ver si me va a pasar como el tema de, ¿no? de la lactancia, que quizás la alargué no tanto porque creía en ella o pensaba que era lo mejor para mi hijo, lo que fuese, sino por un tema mío, ¿no? Emocional. Entonces, bueno, yo tengo eso ahí en mi cabeza muchas veces para cuando tengo que pensar, decir, vale, esto es mío, esto es suyo, ¿qué necesita, ¿no? Entonces, y de hecho, pues también muchas veces cuando hacemos talleres con padres y madres, pues les pongo un poco ese ejemplo, ¿no? Personal. Me encanta porque cuando ponemos esos ejemplos, ¿verdad? Nuestros en primera persona, pues, y más tú que es que estás dedicada en cuerpo y alma a precisamente a hacer estas intervenciones, ¿no? Con familias, haces que el padre y la madre no se sientan culpables, ¿no? Porque es eso, que es que ya de por sí tú te echas una carga súper grande en la espalda de, jo, estaré siendo buena madre, jo, estaré siendo buen padre. Y entonces ponerte tú, ¿no? Como ejemplo, decir, mira, pues yo hice esto, luego con el tiempo me di cuenta, pues que igual, oye, no era por él, ¿no? Y no era lo mejor, pero era algo que en ese momento pues me nació así. Y además yo creo que incluso ya de grandes, aunque esto fuera muy de bebé y tú creas que yo creo que no le ha influido, pero yo a mi hijo le he dicho alguna cosa de cuando era muy bebé. Mira, hijo, pues yo hice esto, pues mira, ahora entiendo que no habría sido lo mejor, ¿sabes? Pues mira, ya lo siento que a lo mejor no lo hice de otra manera. Si lo hubiera hecho así, te habría ayudado de otro modo. Pues mira, yo creo que está bien también el hablar con ellos ya de grandes, ¿no? Y Uh -huh. decirle, pues mira, lo siento, ¿no? Igual ahora más consciente habría hecho esta otra cosa, ¿no? Yo creo que se genera entre el padre y el hijo, o entre la madre y el hijo, hija, una relación de no lo hago todo bien, ¿no? Y no pasa nada, y te puedo pedir perdón 20 años después, ¿no? Porque, bueno, pues fue como fue, y me parece que es constructivo, ¿no? Les das permiso a ellos también a que cuando no lo hacen bien se atrevan a contártelo, ¿no? Sí, porque tener una madre que quiere ser perfecta o tener un padre que quiere ser perfecto es mucha presión también a veces para los hijos e hijas, porque sin quererlo Sí, les modelamos que hay que ser perfecto y que los sí. errores mejor que no tenerlos. Entonces, en algunos momentos también decir, oye, pues yo esto que ayer que estuvimos discutiendo y te levanté la voz y Eso me puse es. un poco así, pues no estuvo bien, o decir, oye, en tal época de tus años, ¿no? Que muchas veces cuando somos personas adultas y podemos de alguna manera resolver cosas con nuestros padres, pues de cosas que no fueron bien, bueno, a veces ayuda, ¿no? A veces Sí. no es posible, ¿vale? A veces no es posible, pues porque, bueno, pues no sé, desde la otra parte no lo ven o Sí. ya no están o lo que sea. Pero esta parte de poder transmitirles de alguna manera, mira, yo te quiero un montón, intento hacer lo mejor posible, como puedo, como me sale, de hasta donde llego. Si te he molestado en algo o no he acertado en algo, pues lo siento y bueno, pues vamos a tratar de hacerlo bien y te quiero, ¿vale? Eso es. Esto que lo podemos decir con unas palabras o con otras, con unas miradas, con unos actos, según la edad de los niños y niñas, les ayuda mucho, les tranquiliza también decir, pues mira, mi madre en alguna manera se acepta, aunque haga las cosas mal, y tiene la idea de poder reconstruir o Sí. poder, ¿no? reconstruir algo cuando hay algún error o cuando falla. Yo también puedo aceptarme, aunque falle,
yo también puedo sentir que puedo reparar cosas y esto es una parte muy interesante para el crecimiento de las personas, ¿no? El poder disculparse o el poder transmitir, lo intento hacer lo mejor posible o incluso pedir ayuda, ¿no? Que esto viene muy de la mano. Eh, Poder enseñar a los niños y niñas que nos podemos equivocar, podemos pedir disculpas, podemos agradecer eh, y de alguna manera podemos tratar de buscar reconstrucciones y pedir apoyo cuando lo necesitamos es muy importante. ¿Vale? Nosotros en entornos seguros, cuando trabajamos con los chicos y chicas, pero también con el profesorado, con las organizaciones, hay una parte que siempre decimos, hay que trabajar mucho que los niños y niñas sientan que estamos disponibles para que nos cuenten cosas con las que se están sintiendo mal o que si están sufriendo violencia, que sepan a quién pedir ayuda y que nos sientan disponibles para ello, ¿vale? Porque muchas veces por no abordar ciertos temas o porque vamos a otras cosas, ¿no? Como más, eh, y cuando hemos hecho algunos talleres o se han hecho encuestas o informes con ellos y con ellas, hay un porcentaje muy grande de ya chicos y chicas, ¿no? Que son un poquito más mayores, bueno, también en primaria, que nos dicen que no saben a quién pedir ayuda si les pasara algo, o que no sabrían cómo pedir ayuda o que no se atreven a pedir ayuda. Entonces, esta parte también de poder ir educando desde que son pequeñitos a que nos puedan pedir ayuda y que nosotros también pedimos ayuda, va a ser, ¿no? Y modelemos eso, también va a ser importante. Sobre todo cuando tenemos la idea de que tenemos que hacer las cosas tan bien, que a veces nos obcecamos tanto en hacerlo que ni siquiera nos damos cuenta de que podemos pedir ayuda, ¿no? Y que nos van a seguir queriendo, aunque pidamos ayuda, aunque no lleguemos al top, ¿no? Exacto. Y precisamente lo que tú dices, el vincular, que ellos me sientan como disponible precisamente porque yo mantengo esa actitud también de no solamente de cercanía y de empatía, ¿no? Sino de eso de yo también me equivoco, yo hay cosas también que te puedo contar sobre mí que no han estado bien y que me he equivocado y entonces no pasa nada porque te equivoques como tú decías, ¿no? Porque igualmente te voy a aceptar y no te voy a dejar de acoger ni de acompañar, ¿no? Entonces me parece fundamental que ellos entiendan este mensaje. Sí, a veces, de hecho, yo, por ejemplo, de vez en cuando, el otro día cenando le dije a mi hijo, jo, pues he hecho un taller con padres y madres, jo, soy un poco así porque yo creo que no me ha salido bien. Eh, pues tampoco entramos mucho en conversación, pero fue como algo que hice un poco consciente, como decirle que te voy a transmitir, porque a veces no me doy cuenta o no sale el tema, de que yo también fallo Eso es. y le dije, bueno, la próxima vez ya intentaré hacer mejor, voy a cambiar esta cosa o esta otra y bueno, Qué bueno. porque esto es mío también, ¿eh? Como es algo que yo me estoy trabajando, Sí, pues bueno, lo pongo. En este caso creo que le ayuda, buenísimo. pero me lo estaba trabajando yo también el Sí. tema. Pero bueno. Qué bueno, qué bueno. Mm, Y luego nos decías también antes que había, o que hay, yo creo, en todas las personas, pero que en los niños es muy importante la relación en ellos del mm, cuerpo, de la emoción, del pensamiento, ¿no? ¿Cómo mm. lo trabajas también? ¿Cómo trabajarlo nosotros, nosotras para ayudarles en este sentido? Sí, nosotros un poco tenemos la idea, ¿no? Desde que, bueno, ya en el útero materno también, pero desde que nacemos un poco, eh, todo el engranaje de emociones, las emociones que eminentemente son respuestas corporales, aunque también puede haber una parte de pensamiento, pero todo esto está entramado, ¿no? Y vemos un poco cómo los niños y niñas, un poco cuando nacen, pues viven unas ciertas angustias, pues porque tienen que venir a un mundo nuevo, las cosas se tienen que poner en marcha, dependen. Y en la medida en que nos vamos ajustando cuando son bebés y también más adelante, vamos resolviendo sus necesidades y eso se va, como le llamamos, que se va engramando en el cuerpo y se van creando engramas de placer, ¿vale? Que también tiene que haber algunos engramas de displacer, pues porque hay cosas que no sabemos resolver del todo o a veces hay que esperar, tienen que tener un tiempo de espera para que sus necesidades se resuelvan, pues porque la vida es así o pues, bueno, pues porque algo no acabamos de acertar. Pero en general siempre decimos, es muy interesante que haya muchos más engramas de placer en el cuerpo, porque nuestro cuerpo va a registrar ese placer, ese bienestar y también nuestra memoria implícita, ¿no? Una memoria un poco ahí más profunda. De manera que desde ese bienestar los niños y niñas van a ir creando ya como unos esquemas mentales o, bueno, pues unos preesquemas de quién soy yo, ¿vale? Y yo soy alguien
diferente a mi madre o a mi padre, ¿vale? Porque me he desfusionado de ellos y de ellas y voy teniendo mi identidad y salen unos esquemas de uno mismo, ¿no? De una misma, pero de un yo, oye, que merece la pena. Yo merezco la pena, porque alguien se preocupa de protegerme, de que esté bien, de que se resuelvan mis angustias. Entonces, yo soy alguien que merece la pena, que soy capaz, que soy válida, y de alguna manera eso se va creando ahí como un pensamiento de mí mismo, como, vale, estoy bien, o sea, soy interesante, ¿vale? Después se van creando también como ideas o pensamientos de cómo es el mundo, ¿vale? A medida que voy explorando o que mi madre me va diciendo, quema, pues, ay, es que la comida quema, pues esto es que queme, o esto es frío, o esto es alto, o esto es bajo, o esto, ¿vale? Entonces me voy haciendo ya unos aprendizajes básicos de qué es el mundo y además me parece que el mundo es interesante de explorar, ¿vale? Porque además yo soy un yo capaz, pues el mundo es interesante para explorar. Y además me motiva el explorar, el buscar juegos, el buscar las relaciones y me voy creando unos esquemas también de que, oye, de que actuar en el mundo y explorar es interesante y que pedir ayuda y buscar el consuelo también es interesante. Y también voy haciendo un poco un proceso que dura mucho tiempo, pero en el que yo voy viendo que las emociones, cuando me surgen emociones, alguien me ayuda a regularlas. No acabo con una maraña de emociones que no sé muy bien qué me pasa en el cuerpo. Voy aprendiendo a cómo se llama cada una. Voy aprendiendo a que a veces aparecen muy intensamente, pero alguien me ayuda a bajarlas un poquito o me da alternativas de cómo expresarlas. Y eso hace que en general nuestra parte del cerebro que está más dedicada, ¿no?, a las funciones ejecutivas, pues, a planificar, a atender, a memorizar, a resolver problemas, tenga una buena conexión con la parte emocional y también en un momento dado esa parte más de la corteza prefrontal pueda ayudar a que se regulen los instintos, las emociones. Entonces digamos que todo está como interrelacionado y el poder sentir que en tu cuerpo se engrama, ¿no? Se engraman, bueno, pues vivencias de bienestar, ayuda a que luego toda esa parte de regulación de emociones, de desarrollo de funciones ejecutivas, de los primeros esquemas, de los esquemas del mundo y de que yo soy capaz y tengo un autoconcepto interesante, vayan como interrelacionándose. Muchas veces cuando estamos con niños y con niñas y que bueno, pues han podido vivir alguna dificultad, puede ser que ahí tengan una situación fisiológica, biológica que les haga, bueno, pues estar bueno, pues con alguna dificultad para gestionar cosas, ¿no? Otras veces puede ser pues, que hayan vivido un apego inseguro o que le haya sucedido alguna situación traumática que se han quedado más bloqueados, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, con los niños y niñas, ya también con adolescentes, muchas veces lo que hacemos es, podemos trabajar sobre el pensamiento o hablar de emociones, pero muchas veces a través de la vía corporal, a través de la vía de la psicomotricidad, del movimiento, del arte, eh, encontramos una vía para llegar a lo emocional o incluso a la mejora de las capacidades cognitivas, porque están tan interrelacionados. Bueno, esto nos pasa también a las personas adultas, ¿vale? Algunas funcionamos mejor con terapias cognitivas de lenguaje, otros funcionan mejor con terapias que incluyen lo motriz, lo artístico. Bueno, tenemos una predilección por un lado o por otro a veces, pero sabemos que trabajando lo corporal trabajamos las emociones y también trabajamos que nuestra capacidad, ¿no? Más relacionada con esas funciones ejecutivas, pues vaya mejor, ¿no? Cuando estamos bloqueadas por alguna emoción, nuestro cuerpo lo nota, nos salen dolores por diferentes lados y, y lo que nos ocurre también es que se nos bloquea a veces, ¿no? Es decir, yo a veces digo, pues si no me da Total. porque estoy, ¿no? Estoy torpe, se me cae todo, me duele esto y además esto no me da. Es un tema emocional, ¿vale? Entonces, bueno, pues puedo empezar por relajarme, por hacer, no sé, yoga, pilates, deporte y bueno, eso me puede ayudar un poco complementándolo, ¿no?, con un trabajo un poco de conciencia y de elaboración también de otro tipo. Pero bueno,
la parte esa corporal nosotras la trabajamos mucho desde psicomotricidad con los niños, niñas, chicos y chicas. O que ayuda más importante. Parece que es como evidente, ¿no? La relación eso, entre el cuerpo, la emoción y el pensamiento, y no nos damos cuenta de que en un montón de problemas en la vida te olvidas de una de las partes, ¿no? O sea, te olvidas de la parte física, de prestarte atención, ¿no? A tu Mm, cuerpo, o haces como que no pasa nada a nivel emocional, que yo he sido también experta en eso, ¿no? Y tira para adelante y tiras más con la mente y con la mente y con la mente, mm, ¿no? Y de repente un día cuando te paras a pensar es eso, ¿no? Que una psicóloga que yo tuve que siempre me dice eso, ¿no? Que el cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Y es que mm, cuando el cuerpo empieza a mostrarte una sintomatología de hay muchas cosas que no están bien, ¿no? Es porque cuántas cosas de ti has ignorado o no has querido ver, ¿no? No te has hecho caso. Entonces, el tener presente en esos tres ejes del cuerpo, de la emoción, de la mente, ¿no? Como intentar, digamos, ¿no? El prestarnos atención a las tres cosas y no tirar para adelante, que a veces vamos como pollo sin cabeza, ¿no? Diciendo, la venga, sobreviviendo, pues es que me parece fundamental. Y más lo que tú dices, que no tiene que ser siempre hablando, que es que muchas veces mm, los que somos, yo soy, no sé si soy más mental o más emocional o qué, pero en mí la palabra está siempre como muy presente a la hora a día de hoy, gracias a Dios, para desahogarme, pero lo que tú dices, no hace falta, es a lo mejor a través de la vía, ¿no? Como tú dices, de la psicomotricidad, del arte, del deporte, estás generando ahí un canal, ¿no? Para expresar y por lo menos para entrar en un estado un poco más de calma que a lo mejor sí te lleve después a entender, ¿no? Por qué estaba pasando lo mm, que estaba pasando, ¿no? Entonces, qué bien que nos mm. demos permiso de utilizar este otro tipo de técnicas que ahora, ojo, me alegra un montón, ¿no? Que nos lo expliques y que sepamos que podemos contar con ellas, que hace años es que parecía que no, ¿no? Parecía que todo tenía que ser contando, Mm, ¿no? Y ahora es como, pues yo me acuerdo que pinté una mano con esta psicóloga que te decía y era mi mano, ¿no? Entonces, después de verla, me decía, que era la época del COVID, ya hacíamos la terapia mm, online, ¿no? Me decía, enséñame la hicieron. Entonces, la enseñó y me dice, ¿ves esa mano? Pues es tu mano y esa mano es la que nunca te va a faltar en la vida, es tu mano. Mira, me puse a llorar y era una mano, era mi mano, ¿no? Pero el mm, simbolismo, ¿no? De a veces de pequeñas mm. cosas que hacemos, ¿no? De un dibujo o de una música que escuchas o eso es lo que tú dices, ¿no? De repente X movimientos que te pones a hacer con tu cuerpo desatan emociones y desatan cosas que vete tú a saber, ¿no? Desde cuándo Mm, estaban ahí bloqueadas o enquistadas, ¿no? mm. Sí, y a veces, pues eso, es un momento, ¿no? En el que entras ahí en contacto con eso a través de esa vía, pues es cuando la emoción se puede liberar y luego se pueden seguir trabajando cosas o se puede Sí. ir complementando el trabajo que ya se estaba haciendo de otra manera. Yo recuerdo también acompañando a una alumna que se estaba formando en psicomotricidad, ¿no? Que nosotros cuando formamos en psicomotricidad a psicomotricistas para que luego acompañen a niños, siempre trabajamos la vía un poco teórica, la práctica y de trabajo personal que eminentemente es corporal, ¿no? Y le decía, tienen que hacer una memoria, y le decía, la memoria está muy sintética, muy ta, ta, ta. Digo, y la emoción, es que no puedo sacarla. Digo, vale, ya sé que estás en un proceso, que ahora sacar la emoción va a suponer, pues igual abrir un melón, que ahora, bueno, vale. Digo, pero algo ponle, algo escribe sobre algo de la emoción, hasta donde tú veas que esto, eh, viendo un poco también, ¿no? Lo que hemos trabajado en la formación personal y bueno. Pero a veces, jo, es que entrar ahí, bueno, nos da un poco miedo porque a veces, claro, ha estado ahí un poquito retenido y claro, nos da miedo porque no sabemos cómo va a salir, si estamos acompañadas en un proceso de terapia o en un proceso de crecimiento personal, de ayuda, o estamos ya fuertes, por decirlo de alguna manera, en algún sentido, para abordarlo, vale, pero a veces, de todas maneras, ¿no? Yo creo que la experiencia de quienes hemos podido en un momento dado también ir elaborando cosas, es que, bueno, es que ganamos, ¿no? Ganamos a ver, Totalmente. mis compañeras a veces dicen, bueno, oye, pues has hecho un cambio en no sé qué. Digo, ya he abierto algo. Me dice, pues qué bien que se ha abierto algo, ¿no? Y yo Totalmente. con el temor de, a ver si voy a enseñar una parte de mí que es más frágil o que no gusta o que... Y la respuesta ha sido un poco, qué bien, ¿no? O sea, Exacto. el espejo un poco ha sido,
qué bien. Y tú dices, vale, pues entonces, pues vale. Exacto. Mm, mm, Siempre es súper bienvenido por el entorno esos cambios que tú dices y el entorno enseguida los percibe y tú notas, ¿no? ¿No? Tú notas la mm, alegría, ¿no? De cada vez que te permites ser más tú un poquito más, el entorno mm, enseguida lo percibe y te dice eso, ¿no? Qué bien, jo, qué bien te veo, jo, qué bien que ahora haces esto, ¿no? Entonces es maravillosa mm. la recompensa, Sí. digamos, a vencer ese miedo, ¿no? Mm. Sí, sí, es un proceso que, bueno, requiere, para mí sí que requiere muchas veces, pues eso, de un acompañamiento Sí, o de una ayuda que a veces está dudando, incluso cuando tenemos hijos, hijas que vemos que, o alumnado, ¿no? O chavales a los que acompañamos en otros contextos, ¿no? Que a veces dices, jo, pues igual necesita, ¿no? Un acompañamiento, y yo a veces hablando también con padres y madres, decir, jo, es que me da mucha cosa, que pensar que tiene que ir a un psicólogo, a una psicóloga, no sé cómo plantearlo, y hablando con ellas, al final llegamos a la conclusión de que a veces se necesita pedir ayuda en este sentido. Dice, ya, pero igual es muy pequeño, igual es muy pequeña, o igual le van a etiquetar o le van a, ¿no? A poner. Entonces, bueno, abordándolo bien, probablemente lo que va a enseñar un psicólogo o una psicóloga es, entre otras cosas, a darse cuenta de las emociones, a gestionarlas, a que pueda expresar. Y eso siempre también en los niños y niñas puede ser enriquecedor. Y de hecho, generalmente ayuda, ¿no? Así que esa parte, ¿no? Como padres y madres, de en un momento dado, si nos vemos poder contar con ayuda profesional o sí, con encuentros con otros padres o madres, sí. también forma parte de darles seguridad, ¿no? Que es como, ojo, si tengo que recurrir a alguien es que no le estoy dando seguridad. Puede que sí, puede que no, y a él le cueste más una cosa, otra, o me tenga que mirar algo yo también. Y una función de segurizar a los hijos, a las hijas, al alumnado, lo que sea, es plantear, bueno, pues que igual necesitan otro tipo de ayuda. Y está bien también, ¿no? Esa función nuestra como padres, como madres, como agentes, de que los chicos y chicas puedan tener ese apoyo. Totalmente el normalizar, el naturalizar, ¿verdad? El recibir un apoyo y además para él, para ella, igual para mí también, porque es muy probable que cuando vaya al psicólogo, a la psicóloga, quiera Mm, también que yo como padre, madre también, de alguna manera, tenga algo que mm. decir en la terapia o me hagan partícipe, ¿no? De algún modo del proceso, ¿no? Sí, al final siempre hay algo que se va a trabajar y se va a elaborar, ¿no? Y puede ser positivo también para Exacto, mí exacto. como persona. Y hay otra variante que a veces me contrastan mis compañeras, me dicen, bueno, es que estamos en una sociedad también como que queremos todo el rato vivir en placer Ya. y el sufrimiento que a veces viene con el desarrollo, con el crecimiento de los niños, niñas, adolescentes, por ejemplo. Bueno, es que igual ya no nos acordamos o que el sufrimiento, por decirlo de alguna manera, cierto displacer y ciertos engramas de displacer también forman parte de la vida. Y bueno, también podemos ver cómo ayudarles a que conciban que, bueno, hay frustraciones, hay sufrimientos, hay duelos, Sí, y cómo ayudarles, sí. ¿no? Yo en cualquier caso siempre digo, bueno, abordar eso y si se necesita una ayuda, bueno, pues sin etiquetar ahora a todos y a todas las adolescentes de que tienen problemas de salud mental o que, bueno, ha aumentado o se está reflejando más, que es así. Y luego hay una parte, ¿no? También de, bueno, pues de que la adolescencia a veces tiene esa parte de sufrimiento sin tener que ser un problema de salud mental. En cualquier caso, ayudarles, hay que ayudarles de una u otra manera, desde casa, desde el colegio o desde otros recursos, Sí, ¿no? Que podamos pensar. sí. Muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado, Bego. No sé si quieres decirnos alguna cosa que nos hayamos dejado en el tintero que tengas por ahí que consideres relevante. Bueno, yo suelo acabar un poco haciendo mención, que ya hemos hablado un poquito de ello, pero a la idea de la importancia que es que en esto de crear vínculos tempranos o de dar seguridad a los niños, niñas, adolescentes, a nosotras mismas, la importancia que tiene eh, la idea de comunidad, que nos apoyamos, ¿no? Entre todos y entre todas, que no es una cosa mía o no es una cosa solo de, sino que
el cuidarse o el dar seguridad a los chicos y chicas es algo comunitario, ¿no? Y en la medida que vayamos creando redes también de apoyo, espacios para poder compartir, bueno, pues siempre será más nutritivo, nos sentiremos más acompañados, acompañadas y más seguras, porque la idea del aislamiento provoca inseguridad, la idea de poder compartir, de poder sentir apoyos, de poder encontrar pues, otros grupos de padres, de madres, de profesionales, poder tener formaciones, siempre nos va a ayudar también a enfocarlo desde ahí, ¿no? También saliendo un poco a veces de esta sociedad un poco eh, que nos lleva a veces a cierto individualismo, ¿no? O a quedarnos un poco. Entonces, bueno, pues es un poco la idea que me gusta siempre un poco trasladar para finalizar. Me gusta muchísimo la idea de comunidad y el sentir de verdad, ¿no?, que existe esa red de apoyo. Y lo has mencionado también antes en algún momento, que se trata de un cuidado mutuo, ¿no? O sea, que es algo que tenemos que entender como adultos, ¿no? Como entre todos, ¿no? El generar entre todos esos entornos seguros, ¿no? Me parece fundamental. Te lo agradezco un montón que lo hayas puesto también sobre la mesa. Pues me ha encantado, Bego, de verdad. Ha sido un gusto Yo, tenerte aquí. yo he estado muy a gusto también y bueno, pues espero que quienes lo vean, lo escuchen, pues también puedan estar a gusto. Así que, Seguro que sí. Te lo agradezco mucho y te mando un abrazo grande. pues otro abrazo de estos que también dan mucha seguridad. Así que Exacto. Exacto. Un beso. un beso. Hasta luego, Bego.